Estamos en el curso de Historia de Guatemala. El día de hoy vamos a ver contexto histórico. Para ello, presten atención y escuchen y observen este video. La competencia que se adquirirá con este tema es la identificación de las características de las sociedades contemporáneas guatemaltecas a partir de diversas perspectivas propias de su cosmovisión, su origen y multicasualidad. También como indicador tenemos que identifiquen el resultado del contexto histórico de Guatemala y como tema central contexto histórico. Entonces decimos que con la independencia de Guatemala se inició la transformación del sistema colonial que había imperado en los siglos anteriores. La nueva Guatemala comenzó a tomar vida oficial a partir de 1776. En los siglos XVIII y XIX mantuvieron ocupados a los pobladores del país en la reconstrucción de la ciudad, a raíz de los diferentes traslados que sufrió la misma y en época de la independencia. La Nueva Guatemala ya había consolidado su asentamiento definitivo en el Valle de la Ermita. El 15 de septiembre de 1821 firmó su acta de independencia. Los movimientos de la independencia se iniciaron en el año de 1808 y concluyeron en el año de 1823. El Reino de Guatemala, en ese entonces, comprendía las provincias de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, que se constituían aproximadamente en nuestros días, con exclusión de Chiapas, las 5 repúblicas de Centroamérica. Acá les presento una imagen del señor gobernador, su primer gobernador de Guatemala, que fue Gabino Gainza. A partir de este hecho histórico, pues asumieron nuevas autoridades que conducían al país, esencialmente integrados por criollos, en sustitución de los españoles. En ese entonces nacieron 2 corrientes ideológicas y políticas. Han escuchado ustedes de los liberales y los conservadores. Estas son las 2 corrientes que nacieron a raíz de este contexto histórico. Aproximadamente 20 años después de la independencia, los liberales propusieron reformas que no llegaron a concretarse por la falta de experiencia política y a la férrea hostilidad del otro grupo político, los conservadores y la Iglesia. El Estado de Guatemala estaba dirigido por el doctor Mariano Gálvez, y al caer este gobierno retomó el conservador Rafael Carrera. Este último grupo político, gobernado por Rafael Carrera, se trasladó el poder del gobierno desde 1838 a 1871, por lo que se hizo llamar a este gobierno el gobierno de los 30 años. Los conservadores impusieron un sistema de gobierno parecido al que existió antes de la independencia. De ahí el nombre, conservadores. ¿Por qué? Porque tenían el propósito de conservar sus privilegios económicos de la nueva organización política y recuperar igualmente las viejas tradiciones. Los conservadores y la Iglesia apoyaron a Carrera. Fue el primer presidente de Guatemala en 1844, pero voy a resaltar que fue un presidente proclamado vitalicio. En la otra sesión vamos a ver cuáles fueron los presidentes de Guatemala. El régimen conservador finalizó el 30 de junio de 1871 con la victoria de los generales Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Con este hecho dio inicio la denominada Reforma Liberal, que fue el punto de apoyo de las dictaduras cafetaleras y gobernadores del país desde 1871 hasta 1944. Este año fue el año de la revolución denominada de octubre, de gran significación para el país. Ahora vamos a hablar sobre la reforma liberal. Esta reforma liberal fue claras y precisas.
Hubo una creación de entidades modernas y progresistas, también una expropiación de tierras, sobre todo de las iglesias católicas y la de las organizaciones indígenas, para ponerse al servicio de la oligarquía terrateniente dedicada a la producción de café. Es decir, hubo una expropiación de tierras de las personas nativas de Guatemala. Y también otro hecho a resaltar de la reforma liberal fue que eliminaron todos los ámbitos de la sociedad del país, es decir, que la influencia de la religión católica tuvo mayor auge, tuvo mayor peso y sobre todo el aspecto educativo, instituyendo la educación laica. El malestar que provocó esta reforma, vamos a mencionar hechos relevantes. No favoreció el impulso del arte. Ese es un hecho relevante bastante predominante. En todos estos años no hubo nuevos movimientos en el desarrollo del arte, sino que se concretaron a concluir las grandes obras iniciadas desde el tiempo de la colonia. De esta cuenta se concluyeron los grandes templos de la Iglesia Católica, como la Catedral San Francisco y la de la Recolección. Otro hecho relevante en el nuevo curso que estaba tomando la sociedad guatemalteca fue la construcción en 1859 del primer templo no religioso, el Templo de las Artes, que se conoció con el nombre de Teatro Carrera. La función de este teatro fue esencialmente recreativa y con ello se inició la presentación en el país de las manifestaciones artísticas muy embogada de Europa, como por ejemplo las óperas, operatas, zarzuelas y conciertos varios. En el gobierno de José María Reina Barrios, fue un periodo de 1892 a 1898. Este es otro dato relevante también porque en el periodo de él se construyó el Boulevard 30 de Junio, hoy conocido como la Avenida Reforma. Y esto fue para emular los Campos Elíseos de París y Francia. Esto simbolizó la identificación de la élite nacional de la época con el pensamiento liberal francés, es decir, como tuvimos muchos colonizadores, entonces cada colonizador quería dejar su huella. La Iglesia Católica también siguió su curso de desarrollo, pero separado del Estado. Desde esa fecha vino el resurgimiento de muchas tradiciones de la Iglesia y que se practicaban en la actualidad, como los rezazos de fin de año y las procesiones de Semana Santa. En el ámbito del arte, específicamente, la reforma liberal tuvo un gran impacto, pues se abandonaron los modelos religiosos y se sustituyeron con la exaltación de las virtudes cívicas y patrióticas. Otro dato relevante también en el periodo fueron que los conventos, monasterios y los colegios parroquiales, que constituían los centros del saber desde tiempo de la colonia, fueron convertidos en centros escolares o en oficinas de la administración pública. Por ejemplo, el convento de San Francisco se convirtió en la aduana y la capilla de la Tercera Orden en edificios de correos y telégrafos. Los conventos de los seminarios que había en ese entonces, por ejemplo, Belén y la Recolección, se convirtieron en el Instituto Nacional Central para varones y el Instituto Normal de Señoritas Belén y la Escuela Politécnica, respectivamente. Entonces, estos fueron los hechos relevantes del contexto histórico en los siglos XVIII y XIX de Guatemala.